Junio, leyentes, sí, ya llegamos a junio y vamos a hacer el wrap-up de los libros que leí en junio. 11 fueron los libros que leí, fue un excelente mes lector, pero cabe aclarar que muchos de estos libros, por lo menos 2, si no es que 3, son libros, lecturas de 2 meses y medio. Entonces, que no los empecé en junio, los empecé antes, pero los terminé en junio. Pero bueno, vamos a ver de qué, como siempre, hay buenos, no tan buenos, desde mi punto de vista. A ver ustedes qué opinan. El primero es un libro que realmente estuve leyendo en mayo, pero lo terminé el 1 de junio, entonces legalmente entra en libros de junio, que es Flores en el ático de Visy Andrews. Flores en el ático fue una lectura virtual, que es un libro, híjole, para mí era un libro que yo siempre oía de él, un clásico, y no sé por qué yo tenía la idea que era un libro romántico. Y oh, gran sorpresa, no es un libro romántico, es un libro que me hizo sufrir porque soy madre, y es un libro que te habla de, pues, lo cruel que puede ser una madre que pone ciertos intereses por encima de sus hijos. No les puedo decir más, pero lo que sí les puedo decir es que es de los pocos libros que tuve que cerrarlo a la mitad, tomarme un aire, tomarme unos días para seguirlo leyendo. Sí, es un libro muy, muy fuerte que te hace enojar, que te hace sufrir mucho, y una sorpresa porque yo tenía unas expectativas completamente distintas de este libro. Después terminé de leer uno de los libros más difíciles que he leído en mi vida, y miren que he leído muchísimo, que es El Silmarillion de Tolkien. Tenía muchísimas ganas de leerlo porque a mí me encanta Tolkien, me encantan todos sus libros, entonces este año fue el año que dije, tengo que leerlo, y no, o sea, qué libro tan difícil de leer. Es que hagan de cuenta que El Silmarillion es el génesis de todo ese mundo mágico de Tolkien. Te explica de dónde vienen los malos, de dónde vienen los elfos, cuándo empiezan a llegar los elfos a esta tierra, cuándo los humanos, que son los segundos nacidos, nacen, por qué nacen los enanos, cómo se dividen las casas de los elfos, y enemistades o no enemistades que ha habido entre ellos, de dónde vienen los magos, todo, te explica todo, pero en pequeños relatos. Entonces hay un momento que tienes que ir haciendo la historia. Aquí viene un árbol genealógico, entonces tienes que estar checando el árbol genealógico para estar viendo, bueno, este era hijo de Tel, y Galadriel viene de esta familia de los elfos, y los enanos, entonces por eso se enemistaron. No, o sea, sí es un libro muy complicado de leer, hay que leerlo poco a poco, yo creo que relato por relato. Hay muchos canales en YouTube que se dedican a explicar cada uno de estos relatos. Y sobre todo los que ponen los árboles genealógicos, yo se los recomiendo mucho, porque si no es un libro muy fácil que te pierdas. Para mí fue un libro de 4 estrellas porque me encanta este mundo, me encanta la historia, me tiene sorprendida Tolkien. De hecho, este libro 50 y tantos años tardó Tolkien en escribirlo, y cuando murió no lo dejó terminado. Hay unas partes que las terminó su hijo, y sí, por lo complicado, creó un mundo súper completo, pero por lo mismo es complicado leerlo. Y ya entrados en la fantasía, pues ¿por qué no leer algo del mejor amigo de Tolkien, uno de sus mejores amigos en la universidad, de C.S. Lewis, que es el segundo libro de las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero? Completamente diferente al Silmarillion, un libro muy sencillo de leer, donde empezamos por primera vez a conocer a ya una Narnia hecha, pero además de una Narnia, cómo es Aslan. Además volvemos a ver a la bruja y cómo llegan estos 4 hermanos a ser los reyes de Narnia. Es un libro que me encanta, además es un libro que se lee rapidísimo. Para mí siempre será de 5 estrellas. De Isabel Allende le tocó en junio De Amor y de Sombra. Híjole, es un libro, es de los primeros que escribió Isabel Allende, y te habla sobre todo la dictadura chilena que se vivió, la dictadura militar, desde distintos puntos de vista. Te pone a una chica que es una reportera, que viene de una familia bien, y pues aunque ve las cosas como que las ve por encimita, y tiene un novio que es militar. Por otro lado tenemos a un chico que es fotógrafo, que trabaja con ella, que
Su padre es muy reaccionario, de hecho tienen que hasta pararlo porque está muy en contra de la dictadura. Y luego te ponen una serie de personajes, pero lo que me maravilla es que te pone los distintos puntos de vista de la dictadura. Como hay personas que eran de la clase alta que se tapaban los ojos ante lo que estaba pasando y decían, no, no lo sé, o mismos militares que decían, no, no sé, ante tantos desaparecidos que hubo, ante tantos muertos que hubo en esa época, pero también te muestra cómo en esa época, pues una historia de amor, cómo se puede dar una historia de amor, pero también cómo mucha gente tuvo que salir exiliada de Chile. Entonces sí, es un libro que me gustó mucho. De Lumen leí La librería en la colina, que es la historia de la autora de Alba Donati, casi que es, digamos que es un diario de Alba Donati. ¿Quién es Alba Donati? Alba Donati es una mujer que trabajaba en el negocio editorial de Italia, en una gran ciudad, pero ella venía de una pequeña población. Y llega un momento que pues su hija ya es grande y decide salir de la industria, jubilarse y regresar a vivir a su población donde ella nació, que es una población de menos de 300 personas, donde viven sus primas, su mamá, o sea, toda su familia. Y ahí abre una librería que mucha gente diría, ahí estás loca. Y abre la librería con dinero de crowdfunding. Esta librería, vamos conociendo toda su historia de esta librería a lo largo del tiempo. Le toca a la librería en la época del COVID, te habla de la época del COVID, cómo sobrevivió su librería. Y cómo esta librería empezó a ser famosa porque, de hecho, existe, si la pueden buscar, las fotos están en internet. Es una librería preciosa donde a mí me encantaría pasar una tarde leyendo. Pero sí es un libro que para mí es de 2.5 a 3 estrellas. ¿Por qué? Porque es el día con día, menciona algunos libros al final de su diario, los libros que vendió, pero como que falta algo fuerte, como que es el día monótono. O sea, el día con día de ella, si no hay un suceso fuerte, sino es conocer su vida como librera, ya lejos de esa vida de la editorial. Me sorprende, me encantaría ir ahí, pero sí el libro se me hizo algo un poco lento. A lo mejor es un libro para leer poquito a poco, pero no es un libro que te guarde grandes emociones ni grandes sorpresas. Y bueno, junio fue el mes de leer de librerías y de bibliotecas. Y este libro le traía yo muchas ganas desde hace mucho tiempo, que es La Biblioteca de París de Jeannette Kelsian-Charles. Este libro es de 5 estrellas, porque además te habla de una biblioteca, la Biblioteca Americana, que estaba en París, radicada en París, durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo los bibliotecarios pudieron ayudar a la gente a su manera, con los recursos que tenían durante la ocupación de París, que fue tan difícil. Está basada en los empleados reales que estuvieron en la Biblioteca Americana en esa época, desde el punto de vista del personaje principal, que es una chica que ama los libros, pero que está muy conflictuada por todo lo que está viviendo, porque su hermano se va a la guerra, ella no quería que se fuera, mucho conflicto personal, que era lo que vivía realmente esa gente. Pero además te habla mucho del amor de los libros. Entonces es un libro que me encantó. 5 estrellas indudablemente. Y otro libro que leí de librerías es La Librera de París, que es de la misma época. Este empieza justo antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, con esta librería que se funda casi al mismo tiempo que la Biblioteca Americana, pero esta te habla de una librería que el día de hoy, se cerró en la Segunda Guerra y se volvió a reabrir, que es Shakespeare & Co., que es famosísima, que hay mucha gente que va a Londres, la visita. Te habla cómo Sylvia Beach, que es una americana, llega ahí y decide fundar esta librería, una librería que además fue centro de lo que se le llama la generación perdida, de todos los escritores que venían huyendo de un Estados Unidos que en ese momento tenía muchas prohibiciones, la prohibición al alcohol, muchos libros estaban prohibidos porque se consideraban pasados de color o no sé. Te habla de un Hemingway, de Joyce, toda la parte del arte que estaba viviendo en ese momento en un París que era mucho más liberal, no solo con la escritura. Te habla de la relación que tuvo Silvia, una relación muy personal, pero además te habla de un autor que ella admiraba, que fue Joyce, y cómo se publicó Ulises. Un libro que yo no conocía, que resulta que es muy famoso, pero que es un libro muy complicado de leer. Y de Ken Follett terminé de leer en junio Las tinieblas y el alba, que es la precuela de Los pilares de la tierra. Pero
Digamos que esto se da como 70 o 100 años antes de los Pilares de la Tierra. Te explica cómo se crea el pueblo de Kingsbridge, que es donde se desarrollan los Pilares y donde se va a desarrollar toda esta saga de Ken Follett en distintos años, con separación de muchos años. Hay personajes que aparecen aquí que tienen que ver con los Pilares, pero nada más mencionados, porque pues, les digo, hay mucha separación del tiempo. Pero a mí me gustó porque me gusta esta escritura de Ken Follett, donde te escribe de ficción histórica, que quiere decir que la historia, de hecho el mismo lugar, él lo crean, lo inventa, no existe Kingsbridge, pero lo mete en un entorno medieval. Aunque sí hay una historia de amor ahí que tú dices, híjole, se habrá dado así en esa época, pero al escribir ficción histórica el autor tiene permiso de hacer esas cosas, porque no es una novela histórica que nos esté hablando de gente que realmente vivió. Les digo, ni siquiera la población existió, pero sí sorprende mucho las costumbres que existían en esa época y doy gracias a Dios que nací. A mí me tocó nacer en el siglo XX, pero que nací en esta época, porque, híjole, qué horrible era vivir a principios de la Edad Media. Y por fin terminé de leer la trilogía de Africanus con este último libro, que es La traición de Roma, otro tochotote, pero me encanta porque ahí ves toda la vida de Escipión, toda la vida, por qué es famoso, por qué no conocemos nada de él, qué es lo que pasó que hizo que no conociéramos nada de él. Conoces mucho de la historia. A diferencia del otro, esta es novela histórica. Aquí son personajes que realmente existieron. Pero además no es un libro histórico porque está novelado, pero se te va como el agua y aprendes mucho de la antigua Roma, y la verdad es que es una trilogía que yo recomiendo que todo el mundo lea si les gusta la novela histórica. De posteguillo, la trilogía de Africanus, que este es el último, La traición de Roma, que el mismo título lo dice, como que Roma no fue muy agradecida con él después de todo lo que hizo este gran general. Y bueno, te da coraje, no te da coraje, hay un personaje que odias, pero muy buen armado. En audiolibro escuché de Federico Achat La última salida. Yo a mediados de junio empecé a leer La hija ejemplar, que es el último libro de Federico Achat. Yo nunca lo había leído, había tenido muchas recomendaciones de este autor, porque escribe pues como thriller, como novela negra, es argentino, pero no lo había leído. Entonces lo empecé a leer y me gustó, y encontré en Storytel La última salida y dije, no, de una vez la escucho. Me gustó más que La hija ejemplar. La última salida, híjole, lo que pasa es que te va moviendo. Algo que he visto ahorita ya que he leído más de Federico Achat, te mueve. Tú cuando crees de qué va la historia y quién es el malo o por dónde va, te lo mueve, y te lo mueve, y te lo mueve. Y el final, algo inesperado. Ahora sí que está muy loco el libro, pero loco en el buen sentido. 5 estrellas. Y de Stephen King leí Posesión, que bueno, realmente se publicó como libro de Richard Bach, que es un libro de King terror, pero terror al estilo King, a todo lo que da. Pero ¿qué no me gustó de este libro? No me gustó que tiene demasiados personajes. Llega un momento que ya no sabes. Es algo que sucede en una calle. Déjenme ponerles el mapita. Hasta te pone King. No sé si se alcanza a ver aquí un mapita, ¿sí? De la calle, quién vive en cada casa. Pero en cada casa vive una familia. Entonces de repente, híjole, te pierdes. Llega un momento que dices, o me fijo bien quién es o leo la historia. Entonces esa parte, la verdad es que no me gustó porque no me hace disfrutar tanto la historia. El final trae un mensaje muy... Híjole, aunque es una novela de terror, trae un mensaje bonito. Aunque no lo crean. Difícil el final que propone Stephen King, pero digamos que es de los finales más ad hoc de acuerdo a la novela, porque ya saben que él para los finales como que, híjole, no se le da muy bien, o no sé si lo haga a propósito. Pero para mí es una novela de 3 estrellas por tantos personajes. Entonces, pues vamos a ver, porque ahorita en julio vamos a leer la novela Espejo.
porque este tiene una novela espejo, a ver cómo está, ya se los platicaré. Y bueno, estas fueron todas mis lecturas del mes de junio. Como pueden ver, como les decía, buenos libros, no tan buenos, excelentes. ¿Ustedes ya los leyeron? ¿Qué opinan de esos libros? ¿Les gustaron tanto como a mí o no les gustaron? Díganme por qué no les gustó un libro que a mí me gustó o un libro que a mí no me gustó, porque a ustedes sí les gustó, porque pues de todo hay aquí, ¿o no? Y como siempre, ya saben, déjenme sus comentarios aquí abajo si les gustó o no les gustó. Ya saben que para mí es importantísimo que me dejen sus comentarios. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, pero no se les pase, por favor, darle clic a la campanita, porque si no le dan clic a la campanita, ustedes no se enteran cuando yo suba nuevos videos. Y a mí, créanme que me ayudan mucho que le den clic a la campanita y que pongan comentarios, porque así YouTube le recomienda mis videos a más personas y cada día somos más en la comunidad, que ya estamos a punto de llegar a los 10,000. Ya pronto pongan chonguitos para que ya cuando vean este video ya estemos en 10,000 y si no estemos a puntito de llegar. Y como siempre ya saben, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?